Ada Lovelace. Quédate con ese nombre, porque fue una visionaria que cambió el mundo. Única hija legítima del poeta Lord Byron, está considerada como la madre de la programación informática. Nacida en 1815, no encarnó para nada al ideal de la mujer victoriana, sino todo lo contrario. Escribió en 1843 el primer algoritmo pensado para que una máquina pudiera procesar aplicaciones matemáticas. Fue su pasión por las matemáticas la que le llevó a este desarrollo y a ser considerada la primera programadora de la historia. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Hizo todo esto en medio de una vida ajetreada. Fue fruto de un matrimonio visto y no visto entre el polémico Lord Byron y la aristócrata Annabella Milbank. Su padre las abandonó al mes de nacer ella y jamás volvieron a verla. Fue su madre la que incitó a Ada a aprender ciencias en un estricto programa de educación. Se marcó el objetivo de que su hija aprendiera con los matemáticos más prestigiosos de la época. Sin saberlo, estaba sembrando la semilla del futuro de las computadoras. Sus ganas, unidas a las ventajas de su estatus social, permitió a nuestra pionera viajar por las zonas más industrializadas de Reino Unido. En estos viajes es donde descubrió las tecnologías más avanzadas de la época, especialmente el famoso telar Jacquard, una máquina revolucionaria que permitía programarse de una manera rudimentaria y sencilla para fabricar telas con dibujos. Y lo más importante, le permitió entrar en contacto con prestigiosos científicos de la Inglaterra de la época. Y no solo científicos, sino también con personalidades como el novelista Charles Dickens. Fue en uno de esos encuentros, más concretamente en una fiesta de sociedad, cuando Lovelace conoció al matemático Babbage, que entonces tenía 44 años y había construido la llamada máquina diferencial, algo así como una calculadora mecánica y gigante que funcionaba sin ayuda de humano alguno, algo impensable para la época y que desarrolló durante tiempo, pero que permaneció en el fondo en la teoría. Pero la conexión entre los dos fue automática. No era de extrañar. Los dos compartían la opinión de que las máquinas cambiarían el mundo, sobre todo el de las personas. En 1835, Ada se casó con el conde de Lovelace, de quien adoptó su apellido. Su estado de salud era delicado. Dio a luz a 3 hijos y experimentó enfermedades que tardaban meses en curarse. Problemas que fueron tratados con opiáceos, algo que derivó en un cambio brusco de personalidad. Además, su matrimonio pronto le aburrió y su refugio fueron las matemáticas. Tenía un objetivo claro: convertirse en un genio de las matemáticas. En 1843, Lovelace publicó su único artículo profesional. Lo hizo en la revista Scientific Memoir. Era la traducción al inglés de un artículo sobre la máquina analítica de su amigo el matemático Babbage. Sí, la misma con la que Ada se había obsesionado años antes. Lo firmó solo con sus iniciales para ocultar su identidad, por cuestiones de la época. Pero este artículo pasó a la historia. Y no tanto por el artículo en sí mismo, sino por las notas en el apéndice que Ada añadió como aportación propia. En esas notas aportó un algoritmo para calcular números matemáticos con diferentes aplicaciones, que ha sido considerado por muchos como el primer programa algoritmo de la historia. Su capacidad de imaginar el futuro y de ver más allá fue lo que le llevó a Lovelace a terminar de consagrarse como un genio. No era para menos. Consiguió desarrollar conceptos que hoy se consideran visionarios, como el algoritmo informático. Lovelace fue una visionaria de la programación informática. Sugirió incluso el uso de tarjetas perforadas como método de entrada de información en la máquina analítica. Avanzó que una máquina podría programar y reprogramarse para llevar a cabo más funciones que solo calcular, incluso hacer arte o componer música. Se imaginó también lo que podría llegar a ser un ordenador, algo francamente de locos para la época. Y una curiosidad final. En sus últimos años se aficionó a las carreras de caballos e intentó crear un modelo matemático que le ayudara a ganar grandes apuestas. En esto fracasó y le llevó a la ruina. ¿Quizás fue porque su modelo matemático no tenía aquí tan buenas intenciones? Y recuerda que cada 11 de febrero celebramos el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. No olvides suscribirte al podcast y darle al like si has disfrutado con nuestras historias.